tengo ya una historia muy larga en el trabajo clínico hace 45, casi 50 años. Y cuando empezó a trabajar esta idea de supervisión fue muy diferente al respecto como siento ahora. Me inspiró a tener supervisora al inicio que tuvieron ideas psicodinámicas y me gustó estas especulaciones que tuvimos sobre los ideas de pacientes en hospital psiquiátrico y otros contextos. Pero cuando me convertí y empezó a tener la formación de terapia familiar, la idea de supervisión cambió totalmente y especialmente cambió en la manera que empezamos más a tener las ideas de supervisión directo en vivo, en donde encontramos con las familias juntos, con el equipo, en la formación, pero también aplicamos esta en el contexto, por ejemplo, en contexto de salas de hospital o otros equipos que quería organizar encuentros con las familias y en este momento no tuvimos tanto videos para ver, pero más como encontrar con las familias. Y ahora estoy pensando sobre los años 80, que hace mucho tiempo, y cuando empezamos a pensar sobre el práctico al respecto del diálogo, esta cambió mucho y cambió en la manera que no más vimos tanto a la familia y su contexto, pero cómo respondimos y actualmente ahora he cambiado bastante totalmente, que no tengo interés a analizar a la familia, cómo es su sistema, cómo se funciona, pero todo el tiempo más cuál es que pasa en nosotros cuando encontramos con la familia, y este es el conocimiento más importante. Y creo que en la supervisión es también la situación en donde como supervisores tenemos que ayudar a la gente a ver su mismo en su situación. No en la manera que nosotros como supervisores sabemos cuál es su posición, pero en nuestras preguntas, por ejemplo, repetir sus comentarios y pedir como ayudar a entender un poco más, la gente su mismo empiezan a ver más perspectivas en su trabajo. Yo no sabría exactamente si hay una única experiencia, creo que es más bien un conjunto de vivencias que están centradas en el aprendizaje. Para mí fue fascinante en mi curso como terapeuta familiar encontrar que en esos ateneos clínicos se podía conectar la teoría con la práctica. Aquello que leíamos en los libros era algo que podíamos vivir en las sesiones. Luego, con el tiempo, me tocó pasar a acompañar sesiones en vivo a través de circuito cerrado de TV o cámara de Gesell, y para mí era fascinante el momento en que alguien aprendía algo de sí mismo estando en la sesión. Entonces creo que para mí, si puedo centrarme en qué es lo que me inspira es ese momento de acompañar a alguien que está aprendiendo algo. Eso creo que es. Creo que tiene que ver con muchas cosas, pero de las más importantes me inspiró el hecho de la posibilidad de continuar con mi labor docente de una manera más completa y también diría mucho más compleja. El hecho de no solamente desarrollar los conceptos y las ideas teóricas y epistemológicas de la terapia familiar y de pareja, sino también el hecho de ver, de estar inmersa en la práctica clínica
de los alumnos, de los terapeutas ya formados y haciéndose terapeutas más completos. Colaborar en esa situación me inspiró muchísimo para trabajar conjuntamente con sus habilidades, con sus repertorios, con sus diálogos, que los van enriqueciendo conforme van pasando el tiempo de tener más práctica clínica y que a mí también me van enriqueciendo y me van dando mucho más elemento también de práctica. Bueno, empecé a trabajar en el ámbito universitario después de graduarme y he pasado toda mi vida en ese entorno. A lo largo de décadas en ese contexto universitario he madurado como terapeuta, supervisora, profesora, rodeada de compañeros que me inspiraron, me influenciaron, me enseñaron mucho, o sea, de los que siempre he aprendido mucho. Así que la identidad de formadora ya formaba parte importante de quien soy cuando me propuse a trabajar como formadora en diálogos abiertos. Quizás lo que sigue inspirándome es sobre todo la oportunidad única de participar en espacios relacionales en los que aprendo enseñando siempre. Estar con terapeutas en formación me invita a diario a reflexionar sobre las cuestiones que nos mueven, los dilemas, lo que todavía no sé, a mirarme como terapeuta también. O sea, me mantiene curiosa, comprometida y con ganas de aprender también. La verdad es que mi experiencia de ser docente me llevó, en cierto sentido, a la necesidad de formarme como supervisora, porque me vi en la necesidad de tener otras habilidades que me invitaran o más bien que me posibilitaran aterrizar estas cuestiones más teóricas de los modelos de psicoterapia y eso hacia un plano más concreto. O sea, cómo estar, cómo desenvolverse, cómo estar en las conversaciones terapéuticas, cómo acompañar a los colegas terapeutas. Entonces, para mí fue como importante tener otro tipo de herramientas que me llevaran a acompañar los procesos de como pasar las ideas por el cuerpo, no solamente quedarse en lo teórico, y a irse apropiando de las formas, ¿no? De las formas de ser en las conversaciones terapéuticas. Como el mismo espacio de supervisión sea un lugar en donde se viva lo que se está aprendiendo, ¿no? O sea, es como ser congruente, por eso digo, para mí es importante, porque creo que ahí es lo que me ha enseñado ser supervisora, que desde ese momento, desde el espacio mismo de la supervisión, se está generando esta apropiación de una forma de trabajo. Entonces, para mí... Bueno, la verdad es que no fue algo que estaba en mis planes, sino algo con lo que me encontré, me pillé, porque luego de terminar la formación me invitaron a participar y a poco andar me di cuenta que era algo que disfrutaba, que me sentía bien acompañando a los grupos, que se generaba una sensación de camaradería muy bonita y que creo que de alguna forma estaba un poco articulado con la práctica que yo venía o que vengo haciendo con la atención primaria, con los equipos de atención primaria ya hace muchos años. Mi propia experiencia en ser supervisado, seguramente los momentos en que me sentí más escuchado, acompañado, donde alguien me ayudaba a abrir mi perspectiva, pero respetando mi autonomía, el haber visto entonces también a muchos colegas de distintos lugares de México y del mundo haciendo la supervisión de maneras tan parecidas y tan diferentes. Algo que fue muy importante también fue en mi primera formación la cercanía con mi mentora, que además llevaba procesos de formación, de supervisión, de terapia. El tener la oportunidad de estarle cerca fue muy significativo
Y a mi regreso a México también el que dos colegas ya de una larga trayectoria y me invitaran a ser supervisor y a formarme como supervisor, como si ellas hubieran empezado antes de mí a observarme, a mirarme en esa posibilidad, y creo que ahí me empecé a imaginar también en ese lugar. Y bueno, mi interés siempre que ha habido por cómo los terapeutas habitan los procesos terapéuticos, qué pasa con ellos, cómo van enfrentando los dilemas que se les presentan, y acompañarlos en ello también, sin duda ha sido una manera también de irme respondiendo a mí. Creo que es un espacio muy íntimo en el sentido de hay muchas cosas que están pasando que se hablan en la supervisión y que es una fuente de crecimiento para todo el grupo, para el terapeuta, para el supervisor, que también aprende a hacerse preguntas o a transparentar algo de su conocimiento implícito y relacional, y hacerse preguntas que tal vez antes no se había hecho. Así es que bueno, ha sido una experiencia muy rica. Creo que hay muchos desafíos. El primero es no ubicarse en el lugar de terapeuta, pero sí tener la experiencia como terapeuta al servicio de lo que uno está escuchando. Creo que un desafío es entender que el dilema que presenta el terapeuta es un dilema que surge desde dentro, de un conocimiento desde dentro de un proceso, y que uno está acompañando por un instante o por un tiempo algo desde fuera. Entonces, ¿cómo generar espacios, aperturas, para que eso que el terapeuta está viviendo desde adentro se pueda convertir en algo más amplio, o se puedan implementar los recursos que el propio terapeuta tiene? De nada sirve, es como hacer una receta con los ingredientes de otro, digamos. ¿Cómo ayudarle a cada terapeuta a que pueda hacer su propia receta con sus propios ingredientes? Para mí ese es el desafío. Creo que otro desafío es cuando hay algo que me preocupa, o cómo encontrar las palabras para decir algo sin justamente no respetar esas aperturas. Cómo señalar algo o decir algo que no me convence o que me preocupa. Sí, eso quizás para mí sería lo más desafiante. Al mismo tiempo, al haber un equipo con el que uno supervisa, un grupo, para mí hay una garantía de que la voz del supervisor no tiene tanto peso como la voz de los compañeros. Entonces, para mí el reto del supervisor es cómo ayudar a que todos los compañeros puedan involucrarse y participar y apoyar el proceso. Creo que mis retos como supervisora es continuamente esta ¿cómo se llama? Diferencia si yo estoy como un docente o si estoy alguien que está escuchando. Y he probado todo el tiempo convertirme a la dirección para escuchar los desafíos de clínicos, pero en muchas veces cuando encontramos equipos en su trabajo también quieren tener como consejos cómo hacer. Y esta es mi reto todo el tiempo. También tengo algunas ideas sobre la situación, por ejemplo, al respecto de situaciones en donde alguien tiene experiencias psicóticas, y cuando he trabajado tanto en las situaciones con la gente que tiene problemas psicóticos, tengo algo a decir. Y quiero dar también como dar como una posibilidad para encontrar, y también dar cuenta que esta puede ayudar, pero también me siento que es un poco peligroso porque
tiene una idea que alguien sabe más que alguien y cómo hacer esta en la manera que todo el tiempo es más importante que piensan los clínicos, los terapeutas su mismo por la situación. Creo que este es mi reto más grande todo el tiempo. Ya que el supervisor es también un terapeuta que ha tenido ya un cierto recorrido, una experiencia, un reto me parece el escuchar lo que el terapeuta está diciendo y no tanto lo que el supervisor está queriendo escuchar dada su experiencia. Otro reto muy importante es que el supervisor como esté atento, ¿no? De inadvertidamente moverse al lugar del terapeuta, del terapeuta de la familia. Me parece que eso puede ser muy tentador y me parece como un punto de observación muy importante como reto. Otro reto más tendría que ver con el poder escuchar y darse el tiempo para escuchar cuando los integrantes del equipo vienen de otras formaciones, de otras maneras de entender la terapia, la psicoterapia y como darnos el tiempo también para entender algo de lo que se está diciendo desde esos otros lugares. Me parece también un reto las situaciones apremiantes. ¿Cómo hacer para mantener este espacio de diálogo abierto, reflexivo frente a situaciones que nos pueden mover mucho al equipo, a nosotros, sobre discriminación, violencia, injusticia, bueno, por nombrar algunas de las situaciones en las que nos podemos encontrar y qué nos va pasando como a cada uno, desde dónde conectamos, desde dónde respondemos, ¿no? Y finalmente un tema muy importante es estar dispuestos a escuchar. Ese es otro reto, escuchar la retroalimentación, cualquiera que ésta sea, ¿no? Tanto sobre la supervisión como sobre el propio trabajo del supervisor. Creo que eso ayuda muchísimo a crecer y a tener una perspectiva más amplia. El reto más importante, por lo tanto, para mí ha sido el trabajo con los diferentes niveles de conocimiento y de práctica clínica en los grupos de 4 personas o más, colaboradores que he tenido. Me parece que es toda una cosa difícil, no pretendemos en lo absoluto igualar conocimientos, pero sí la complejidad de trabajar precisamente con diferentes niveles de práctica y de conocimiento, creo que hacen todo un reto. El trabajo del supervisor, el acercamiento, el ser lo suficientemente sensible como para poder estar con ellos. Otro reto también ha sido mi diálogo interno y esto es el diálogo constante de querer transmitir en mi cuerpo, en mis emociones y en mis diálogos una coherencia con respecto a lo que estamos hablando entre colaboradores y yo, y siempre teniendo la pregunta de ¿respondo a lo que me están invitando? ¿Realmente lo comprendo y estoy en ello? Esto es un reto constante que tengo. Los retos al ser supervisor, yo diría que lo más difícil es poder balancear los aspectos que uno podría decir más dialógicos, o sea, como de abrir perspectiva, ¿cierto? Ayudar a través del diálogo a conocer algo nuevo, con respecto a las preocupaciones de los terapeutas, frente a estos elementos como más formales, ¿cierto? Como en términos de hacer precisiones más teóricas, más prácticas, o hacer notar momentos de las sesiones en las que podría haberse actuado de una manera más responsiva, más aperturante, en fin. Entonces, encontrar un estilo de acompañamiento que sea igualmente acogedor, que valore
las prácticas de los terapeutas y que además traiga cierta novedad y ciertos elementos más formativos. Yo creo que eso es lo más desafiante. Retos, para mí uno de los grandes retos es cómo hacerle para estar siempre atenta y con la disposición para estar curiosa y abierta. Creo que esta forma de estar como en disposición tiene que ver con también como tener una mirada muy abarcativa en donde nos lleve a mirar, por ejemplo, los contextos socioeconómicos de los consultantes, cómo estamos resonando, cómo nos está conmoviendo, cuál es la situación que le preocupa al terapeuta y qué le invita a hacer estas diferentes situaciones de las que está formando parte y de la que nosotros estamos formando parte en el equipo de supervisión. Un reto constante que me estoy siempre automonitoreando, ¿no? Para no imponer una forma de estar o una forma de ser, sino estar siempre como curiosa qué es lo que está pasando dentro de esta complejidad. O sea, tener como muy presente mi diálogo interno como terapeuta en el espacio de supervisión para poder mirar la película completa, es decir, al terapeuta, la situación que trae, al equipo. Creo que una de las cosas que también es un reto es qué estamos haciendo juntos, cómo estamos construyéndolo juntos, cómo nos conectamos para ver cómo estamos construyendo esta conversación. Otra de las cosas que me parece un reto es que al acabar esas sesiones de supervisión, que siempre queden abiertas opciones o movimientos o acciones, no cerrarlo a una sola idea o a un solo camino, sino tener varias opciones. En cuanto a los retos de ser supervisora, creo que podría resumirlo en, por un lado, confrontar mis inseguridades y dialogar continuamente con mi propia exigencia personal. Por otro lado, no ceder a la tentación de responder basándome en mi experiencia, sino buscar continuamente conectar con el no saber para poder escuchar más y formular preguntas más útiles. Eso es. Creo que todas las experiencias de la vida están al servicio de la supervisión, tanto como terapeuta como en otros roles que vivo. Creo que como terapeuta para mí es muy fácil ir con los dilemas que presentan los terapeutas en su supervisión. Es fácil ir a experiencias donde también he vivido dilemas similares o preocupaciones similares. Entonces, cada vez que estoy acompañando un proceso de supervisión, yo le agradezco al terapeuta que traiga una pregunta porque me permite pensar más sobre mis propias preguntas también en la práctica. Entonces, para mí es como un puente de ida y vuelta, algo que a partir de la supervisión creo que me ayuda como terapeuta y algo que como terapeuta creo que me ayuda como supervisora. Yo creo que mi trabajo en la red pública acá en Valparaíso, en Chile, implica estar muy de cerca con los equipos, como decía, de atención primaria. Me han ayudado a ir comprendiendo mejor la forma en que los contextos de los encuentros moldean nuestras preocupaciones. Cómo los contextos modifican la forma en la que nos preocupamos, de qué nos preocupamos y cómo nos preocupamos. Y en ese sentido poder aportar con algunas preguntas o algunas precisiones que pueden ayudar a contextualizar nuestras preocupaciones. Y además mis intereses en los últimos años han estado orientados un poco como a la sociología de la salud mental. Eso me ayudó a traer algunas voces culturales a veces que enriquecen, que buscan enriquecer los espacios de supervisión, un poco aumentando la polifonía de esos espacios. Eso, les mando un saludo a todos y todas. Experiencias de reflexionar sobre lo vivido en diferentes situaciones, ¿no? Creo que no es que uno tenga que vivir todo para entenderlo todo. Sin embargo, creo que hay una parte de, si uno lo reflexiona, como
como una sensibilidad o una empatía o una manera de poderse poner un poco en tratar de entender estas situaciones que están a lo mejor muy alejadas de lo que es nuestra experiencia personal, pero de alguna forma las propias vulnerabilidades, las propias desencuentros, creo que sensibilizan mucho para el trabajo, ¿no? Como de terapeuta o de supervisor. Creo que en ese sentido esa parte de la vida creo que es interesante, importante. Algo que ha como enriquecido mi práctica creo que es haberme dejado sorprender por cambios personales a lo mejor y familiares, por supuesto, que no los esperaba, ¿no? Y esta sensación de que uno supuestamente tiene ya muy trazado ciertas cosas y de pronto hay algo que sucede y se recombinan las cosas de tal forma que me hace pensar mucho en esto, ¿no? En poder tener curiosidad de cómo se van a desarrollar las cosas y no tanto como renunciar a que las cosas tienen que ser de tal o cual forma, Diría ¿no? que todos los aspectos. Mi experiencia dando consulta en terapia individual, familiar y de pareja me enriquece enormemente la práctica constante. Me da ideas, me da formas de moverme, me da sensaciones, me da emociones. También yo soy una persona muy deportiva y los deportes que realizo, como es correr, nadar, ir al gimnasio, me dan verdaderamente también metáforas para el trabajo y acercamiento con las personas en supervisión, me dan sensaciones corporales y conocimiento de ello. eh, Mis espacios amistosos con colegas con los cuales comentamos dudas, comentamos incertidumbres que vamos teniendo de los casos me enriquecen. Y bueno, por supuesto, como siempre lo sabemos, mi vida familiar y mi vida personal íntima también va enriqueciendo. Y bueno, naturalmente alguna formación como supervisor, pero yo diría que en particular tener experiencia en distintos contextos de trabajo clínico, ¿no? El contexto público, privado, académico, un contexto social también, en el que hayamos participado y en distintos formatos de trabajo individual, pareja, grupal, familiar, ¿no? Como que eso amplía el repertorio para el supervisor. A la vez la propia experiencia de vida relacional al interior de una familia, como hermano, como hijo, como papá, y el propio trabajo de conectar con las experiencias como terapeuta de vulnerabilidad, de poder sentir compasión, ternura, es decir, como de poder conectar con un rango variado de emociones. Creo que es muy importante. También puede enriquecer el ejercicio. Creo que nos ayuda también a tener un registro diferente de lo que nos pasa en nuestros cuerpos en respuesta a lo que pasa con otros cuerpos en diferentes situaciones. Me parece que nos da una sensibilidad particular. Atención también al contexto social, como mirar en qué tipo de contextos nos encontramos, ¿no? Y ubicarnos dentro de estos contextos y mirar donde los terapeutas también, ¿no? En México, por ejemplo, hay realidades muy diversas en una misma ciudad y que cambian por completo la perspectiva de lo que estamos entendiendo y viendo. Y bueno, finalmente el arte, la música, las novelas, el teatro, todo ello me parece de un enriquecimiento maravilloso para nuestro acompañamiento como supervisor. Es como un gran acervo, es como poder conectarme con lo que vivo a diario en mis relaciones, en mis múltiples selves, digamos, de hija, madre, pareja,
compañera, ciudadana, y lo que he aprendido, mis fallos, lo que no he podido hacer, mis propios dilemas, las situaciones que son difíciles para mí, o sea, todo está muy conectado, y inmediatamente cuando empiezo a escuchar una situación clínica traída por un alumno o una alumna en una situación de supervisión, es como si fuera a buscar uno de estos libros que están ahí y que son capítulos de mi vida. O sea que me conecto en la emoción a través de imágenes, palabras, sensaciones en el momento con algo vivido. Y eso queda ahí como un material bruto, digamos, para orientar mis preguntas. Para mí esta es principal, porque también, por ejemplo, en Finlandia tenemos una bastante fuerte formación o muchas formaciones de supervisoras, y yo no estoy supervisora que en esta manera. Yo estoy más o menos, como se llama, experto en encontrar con la gente y usa este conocimiento sobre las crisis difíciles en mi manera de estar en el contexto de supervisor también. Y en esta manera que enriquecen más es, por ejemplo, trabajar con la gente que tienen experiencias psicóticas, que es en un mundo que no puedes ver en la vida cotidiana, pero cuando encontrás en las relaciones con la gente que podrían tener experiencias psicóticas por muchos años o décadas, es una experiencia muy enriquecedora, y también quiero aprovechar esta posibilidad en las situaciones de supervisión. Quizás esto significa que podríamos también como ver las perspectivas que no pensamos al inicio, pero perspectivas que podrían ser sorpresas para todos. Y quizás también usa algunas experiencias de mi vida personal como supervisora, también como terapeuta, mi historia de mi familia, mi historia personal que está presente todo el tiempo. Quiero estar en las situaciones de supervisión muy personal, no en la manera que hablo sobre mi vida, y tampoco no hablo tanto sobre mis experiencias con los pacientes algunas veces, pero esta no es mi primera idea. Pero aprovechar mi experiencia de vida en la manera como estar en las relaciones con la gente con quien tenemos supervisión.